Mujer simplemente humillada toca guitarra, causando un silencio estremecedor. Era una noche de luna llena, brillante y casi mágica, cuando Clara decidió que era el momento. Había una tensión palpable en el aire del pequeño pueblo, donde la música era más que un arte, era un lenguaje sagrado que todos entendían. Sin embargo, para Clara, cada acorde que tocaba la había llevado al abismo de la humillación y el desprecio. Con su guitarra al hombro, camino hacia el escenario de la plaza central, una estructura de madera antigua que había visto tantas alegrías como desgracias. Los murmullos de la multitud fueron intensos cuando ella subió. Gente conocida, rostros que una vez le sonrieron, ahora la observaban con una mezcla de pena y burla. Las sombras se alargaban y el viento parecía susurrar secretos inquietantes. Entonces se sentó, un nudo en su garganta, pero también una chispa de determinación. Clara empezó a tocar, sus dedos danzando sobre las cuerdas, buscando un sonido que la liberara. El primer acorde se convirtió en un eco vacío. En lugar de aplausos, un silencio abrumador sofocó la plaza. Ausencia de ruido, era casi física, como si el viento hubiera decidido hacer una pausa. Miró a su alrededor y entre la multitud reconoció a Felipe, su antiguo amor. Su corazón se detuvo. Él, con esos ojos que alguna vez fueron su refugio, ahora parecía un espejismo, distante y cruel. Se preguntó si él también guardaba un secreto, uno que podría cambiarlo todo. De repente, un extraño apareció entre los asistentes. Nadie le prestó atención al principio, pero Clara sintió su presencia como el frío de un aliento helado en su nuca. Era un hombre de mirada oscura, con una sonrisa torcida que hacía que un escalofrío recorriera la espalda de cualquiera. Ella no sabía quién era, pero podía sentir sus intenciones inquietantes. Algo en su postura indicaba que sabía más de lo que debería. Mientras Clara tocaba, un escalofrío le atravesó el cuerpo. Era como si las notas que salían de su guitarra estuvieran atrayendo la atención del misterioso desconocido. Él no solo parecía interesado en la música. Había un brillo en sus ojos que decía que guardaba un secreto que inevitablemente iba a explotar. El silencio en la plaza se volvió insoportable. La tensión en el aire creció hasta el punto de ruptura. Y Clara sintió el peso de todos los juicios, de todos los silencios que la habían marcado. El extraño comenzó a moverse, acercándose al borde del escenario, y su mirada se intensificó. Clara comprendió que no solo estaba luchando por recuperar su dignidad, sino que había un peligro latente, una verdad que amenazaba no solo su futuro, sino también aquello que más amaba. ¿Podría enfrentar sus propios demonios y salir de la sombra de la vergüenza? ¿O en cambio, su voz, ahogada por el miedo y el desprecio, se uniría al eco de los silencios que la habían rodeado durante tanto tiempo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio en la plaza comenzó a quebrarse, pero no por la música de Clara, sino por un grito desgarrador que surgió del fondo de la multitud. Era un aullido de terror, como si un demonio hubiera despertado del letargo. Clara detuvo sus manos sobre las cuerdas. Las notas se convirtieron en una pausa helada. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia la dirección del grito y vio a un joven que había caído al suelo, sus manos aferrándose a su pecho, la cara pálida como un lienzo. Siguió la línea de miradas aterrorizadas
y se encontró de nuevo con el extraño. La emoción que había en su rostro ahora se transformó en una sonrisa siniestra. El viento parecía helarse, enviando un escalofrío por su espina dorsal. Clara no podía comprender lo que estaba ocurriendo, pero el nuevo pánico la envolvía. ¿Qué había hecho? El chico en el suelo comenzó a convulsionar. La multitud se agolpó. Algunos retrocedieron, otros gritaron pidiendo ayuda. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. La guitarra temblaba en su regazo. ¿Era miedo lo que sentía o algo más oscuro? El extraño permaneció en su lugar, su mirada absorbida por lo que sucedía. ¿Era acaso él el responsable? Felipe, a su lado, intentó abrirse paso entre la multitud. Clara vio cómo sus labios se movían, probablemente gritando instrucciones, buscando ayuda. Sin embargo, todo se sintió tan lejano. La incertidumbre se convirtió en desesperación. ¿Acaso esta noche se transformaría en una tragedia irreparable? Entonces, el joven en el suelo emitió un último grito, pero ya no era de dolor. Era una palabra, un nombre. Clara. Su voz resonó en el aire, como un eco que atravesó el tiempo. La gente se detuvo. Incluso el extraño se quedó inmóvil. Clara sintió que su estómago se encogía. ¿Cómo sabía ese chico su nombre? Su mente regresó a los días de risas y amigos, a la época en que todos eran uno. Más murmullos empezaron a llegar a sus oídos, palabras sueltas que se entrecruzaban. «No puede ser. ¿Qué está pasando?» Clara se sintió atrapada, como en una red inescapable. Miró nuevamente al extraño. ¿Acaso él había orquestado todo esto? Y si era así, ¿por qué? Un instante antes de que el caos se desbordara, la música de Clara enmudeció. Hasta la guitarra se sintió burlona en su silencio. Todo lo que había construido, todas las ilusiones de superación y dignidad se desmoronaban ante sus ojos. Una sensación de traición le atravesó el corazón. No sabía si la verdadera humillación estaba en el rechazo del pueblo o en lo que había hecho el extraño. Justo cuando la multitud se agolpaba sobre el chico, el extraño se inclinó hacia Clara. Su voz fue un susurro helado. «La verdad está más cerca de lo que piensas». Y antes de que pudiera preguntar más, dio media vuelta y desapareció entre la multitud, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto compartían? Clara sintió un vacío en el estómago. Todo lo que creía conocer sobre sí misma, sobre su vida, estaba en la cuerda floja. Podía sentir la presión de los ojos de todos sobre ella, rumores que flotaban como sombras, listos para apoderarse de su ser. En ese instante comprendió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que su propia tristeza, algo que podría destruir todo lo que conocía. Tal vez, solo tal vez, se había convertido en parte de un juego que jamás comprendería. Y el resultado estaba a punto de revelarse. Clara estaba atrapada en un remolino de caos. La imagen del joven en el suelo convulsionando se grabó en su mente como una pesadilla de esas que no desaparecen al despertar. La multitud, un torbellino de voces entrelazadas, gritaba y empujaba. Cada rostro en la masa reflejaba miedo y angustia. El extraño, con su sonrisa torcida, había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en el aire, como una niebla espesa. El eco de Clara resonaba en sus oídos, un canto fúnebre en medio de una celebración que se había convertido en desastre. Miró de nuevo hacia el chico, que ahora se había quedado inmóvil, los ojos en blanco. Algo en su interior se desgarró, como si el dolor ajeno se hubiera apoderado de su propio corazón. Su mente era un laberinto de horror y desprecio, una batalla interna que no podía ganar. De pronto,
El cuerpo del joven se arqueó, lanzando una última mirada aterradora hacia Clara. Allí, en sus ojos, vio la súplica de alguien que sabía más de lo que decía, alguien que llevaba un secreto que podía cambiarlo todo. La multitud, aturdida, comenzó a retroceder. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. El caos se transformó en un mar de confusión. Sin previo aviso, el cielo se oscureció como si una sombra gigante lo hubiera cubierto, apagando la luna llena que iluminaba la escena. Un relámpago iluminó la noche. Y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no había tiempo para pensar. En ese instante, algo cayó del cielo. No era un objeto cualquiera, era un viejo reloj, un reloj de bolsillo que aterrizó con un golpe sordo en el escenario, justo ante sus pies. La multitud se quedó en un silencio absoluto. Los murmullos cesaron y todos los ojos se posaron en el misterioso artefacto. Clara se agachó, sintiendo el frío metal bajo sus dedos. Al abrirlo, los engranajes comenzaron a girar, lanzando una luz tenue que iluminó su rostro. En el interior del reloj, una imagen cobró vida. Las caras de las personas más importantes de su vida, cada una sonriendo en momentos felices. Pero entre esas sonrisas, vio algo que la heló por dentro. Una figura distorsionada se asomaba detrás de su madre en una fotografía familiar. El extraño. El joven convulsiona nuevamente, y su grito de agonía resonó como un eco de advertencia. «Detente, Clara. Él es el culpable». La multitud se inquietó. Diferentes voces empezaron a entrelazarse en preguntas, acusaciones y pánico. Clara sintió que el mundo se colapsaba a su alrededor. Había algo más que su vergüenza, algo que la unía al extraño, algo que había estado oculto. Las conexiones eran más profundas de lo que jamás había imaginado. El reloj brilló otra vez. Entonces, la última revelación fue un golpe devastador. En la esquina de la imagen, un pequeño niño, riendo. Era ella misma. La realidad se deshilachó. ¿Cómo era posible? Clara, de repente, se vio atrapada en su propia memoria. Una memoria que ahora se sentía como un mito. Todo lo que creía sobre su vida, las risas con amigos, los sueños compartidos, se entretejían en un rompecabezas donde había un hilo oscuro que todo lo unía. El rostro del chico en el suelo y el del extraño se confundieron, como si ambos fueran una parte de ella misma. El reloj, pulsando con un poder antiguo, dejó de girar. El silencio se convirtió en un grito sordo en su interior. ¿Quién era realmente Clara? La multitud comenzó a murmurar entre sí, cada bocina un jaguar rugiente que atravesaba su conciencia. Clara ya no era solo la mujer humillada. Había algo más, algo que la había traído aquí y que ahora la mantenía en pie. Pero el tiempo apremiaba. El reloj estaba a punto de liberar un secreto devastador. Las manos temblorosas de Clara sostuvieron el artefacto, mientras una pregunta ominosa flotaba en el aire. ¿Qué verdad se desataría si elegía seguir adelante? Clara sintió cómo el tiempo se detenía. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. El reloj que sostenía entre sus manos zumbaba débilmente, pulsando como un corazón agonizante. Su mente se encontraba en un torbellino. Las risas, las memorias, el extraño, demasiado. La imagen del joven y su último grito. Clara. Le recorría la mente como un eco persistente. Era una mezcla de horror y confusión, una neblina que le nublaba el juicio. Entonces, ella miró el reloj una vez más y notó algo que le hizo el corazón un giro. Las figuras que se movían dentro de él parecían tener vida propia. Su madre sonriendo, sus amigos riendo, pero entre ellos estaba una sombra más, una figura que nunca había visto. Era su misma silueta, pero más oscura, más retorcida. Era como un reflejo distorsionado en un espejo roto. El joven en el suelo se movió de nuevo, un espasmo que desgarró el silencio.
Clara sintió que la angustia la invadía. La multitud retrocedía, algunos incluso tapándose. Los ojos, confundidos y aterrados. Hasta el extraño había desaparecido, pero su imagen permanecía grabada en su mente como un ciclo infernal. Los murmullos volvieron a crecer, pero ahora eran palabras de sospecha. ¿Qué le pasó? Ella lo conoce. Esto es una locura. Entonces, de repente, una explosión de luz proveniente del reloj iluminó la plaza entera. Clara, aturdida, levantó la vista. El cielo, antes oscuro, ahora brillaba con una claridad sobrenatural. La luz envolvía todo, y en medio de esa radiación, Clara vio algo más. A su madre, de pie entre la multitud, con una expresión de horror absoluto, apuntándole, como si estuviera señalando algo detrás de ella. Su corazón se hundió. Aterida, Clara giró lentamente. Las imágenes comenzaron a moverse, mostrándole cosas que nunca había querido ver. El extraño, su madre riendo, pero también su mirada llena de decepción. La figura distorsionada que se alejaba, ambas cargando un pasado que parecía cruzarse con el presente de una manera devastadora. «¡Clara!», gritó su madre, su voz llena de desesperación. El reloj vibraba en su mano, trasladando fragmentos de recuerdos distorsionados. En uno de esos fragmentos, vio a Felipe abrazándola en una celebración. Pero al instante siguiente, el abrazo se transformó en un empujón hacia la oscuridad, y en los ojos de Felipe había reconocimiento, pero también miedo, un miedo profundo que la atrapó. Las risas se tornaron en gritos, y el joven en el suelo. Comenzó a levantarse. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus ojos permanecían inyectados de un propósito extraño. «Déjala en paz», aseguró el joven, enfocando su mirada en ella. Clara se dio cuenta. No solo estaba lidiando con su humillación, sino que su vida, sus recuerdos, estaban entrelazados en una trama oscura e inexplicable. Y entonces comprendió. El joven era parte de una historia que había mantenido oculta, un secreto que había tejido su existencia, una conexión inextricable que la había llevado a este momento. De repente, el rostro del chico se transformó. La sombra distorsionada ahora era más clara. Estaba allí y era su hermano. Clara sintió cómo su mundo se desgarraba. Todo lo que había creído, todas las verdades ocultas que había decidido ignorar, estaban saliendo a la superficie. Su madre, el espanto en sus ojos. «¿Por qué nunca me dijiste?», murmuró, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. La multitud ahora observaba como si fueran testigos de una tragedia en directo. Todos los ojos estaban sobre ella. La verdad estaba brotando en ese instante, algo que transformaba todo lo que conocía. Pero el chico en el suelo empezó a convulsionar de nuevo, y la vista de su madre, atormentada, se quedó grabada en su retina. Clara se preguntaba, ¿cuánto tiempo había estado viviendo con esta verdad? Y si existían aún más secretos, más sombras ocultas. La mezcla de miedo y dolor era apabullante. ¿Qué más le esperaría en esta noche que había empezado con tanta promesa? La presión en el aire era palpable. Clara sostenía el reloj como si fuera un artefacto maldito. Los murmullos de la multitud se transformaron en un murmullo ensordecedor, como un río desbordado. «¿Qué está pasando?», se preguntaban mirándose unos a otros, llenos de desconfianza. Clara en el centro de todo. Sintió como su mundo se desmoronaba en el instante en que comprendió la conexión entre su pasado y el chico caído. Pero no había tiempo para el lamento. De repente un grito desgarrador atravesó la plaza. Era Felipe, y sus ojos estaban desorbitados. Clara no entendía. «¡Clara!», volvió a gritar él, pero su voz sonaba confusa.
Un golpe sordo resonó y, como si de una película se tratara, el suelo tembló. Todo se volvió un caos. El joven en el suelo, ahora respirando débilmente, alzó la mano, como si tratara de alcanzar algo en el aire. Y ahí fue cuando sucedió. Un destello de luz blanquecina salió del reloj y una sombra oscura emergió de entre la multitud. Era el extraño. Los rostros se congelaron. Él avanzó con movimientos fluidos como si tuviera un propósito. Clara sintió un nudo en su pecho. «¿Qué quieres de mí?», gritó con voz quebrada, la angustia marcando cada palabra. «Vine a devolver lo que es tuyo», dijo el extraño, su voz resonando con una firmeza ominosa. La multitud observaba, su curiosidad se transformando rápidamente en miedo. ¿Qué quería decir con eso? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, todo se tornó oscuro, cuando el joven en el suelo comenzó a temblar violentamente, como si se deshaciera en su propia agonía. «¡Detente!», gritó Clara, dando un paso hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Un grito de dolor llenó el aire mientras el chico se curvaba en una mueca de horror. La luz del reloj se intensificó, iluminando sus rasgos. Entre las convulsiones, sus ojos suplicaban respuestas, y luego, en un parpadeo, su rostro se transformó. Ya no era solo un chico desconocido, era su hermano perdido. «¡No!», Clara sintió que el cielo se le escapaba. La multitud estalló en murmullos, las palabras colisionando, llenas de incredulidad. «¡Es imposible!», ¿su hermano? La confusión invadió la plaza. Cada mirador parecía analizar la escena como si fuera un tribunal. Clara estaba completamente paralizada. La revelación era demasiado cruel. El extraño empezó a reír, una risa retumbante que hacía eco entre las piedras. «Nunca te lo dijeron, ¿verdad? Todo ha estado conectado». La osadía en sus palabras era escalofriante. «Clara, el tiempo no es lo que parece». La alarma en su tono era clara. «Tu vida ha sido un engaño, y ahora es hora de enfrentar la verdad». La mirada de su madre se escaneaba entre el temor y el horror, mientras Clara intentaba entender. La figura distorsionada del hermano comenzó a desvanecerse en la luz del reloj. Todo era un caos. «¡No, vuelve!». Clara, sintiendo que su corazón se desgarraba, extendió la mano, pero únicamente tocó el aire vacío. El reloj vibró, tomando una forma más oscura. «Deja de interferir», advirtió el extraño con un tono helado. Los murmullos crecieron, cada vez más intensos. Sin quererlo, Clara se dio cuenta de que había más en juego. La conexión entre ella y el chico no era solo un lazo familiar, era algo más profundo, algo oculto que había permanecido en las sombras. «Las sombras siempre vuelven», murmuró. Y en ese instante, la plaza se cubrió por completo con una oscuridad casi palpable. Todo se congeló. El caos, los gritos, el dolor de Clara y la angustia de la multitud se desvanecieron en una penumbra ominosa. De entre esa negrura, la risa del extraño se desvaneció gradualmente. La verdad se revelará clara y será devastadora. La plaza se iluminó brevemente y Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella. Las palabras del extraño resonaban en su mente. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién soy realmente? Las sombras que la rodeaban parecían vivir y moverse, y su corazón latía desenfrenadamente. Consciente de que esta noche, en medio del horror, su historia apenas comenzaba. Mientras la multitud luchaba con la confusión, Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por entender su relación con el chico, sino también por descubrir quién había sido y qué pasaría si lograba salir de las sombras que la habían atrapado durante tanto tiempo. Pero la respuesta estaba más lejos de lo que ella imaginaba y el tiempo se le escapaba. ¿Sería capaz de enfrentarlo?
Las dudas y la incertidumbre se arremolinaban, dejándola más perdida que nunca. Todo estaba en juego. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La multitud permanecía en un silencio inquietante, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par, saboreando el pánico que se apoderaba del ambiente. Una sensación de opresión le oprimía el pecho mientras sostenía el reloj. Cada segundo que pasaba era un eco aterrador de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? La pregunta salió de sus labios con una desesperación que resonó en el aire. Pero el extraño sonrió de nuevo, como si ya supiera la respuesta. Fue entonces cuando el chico en el suelo, su hermano perdido, lanzó un grito desgarrador que hizo que todos se tensaran. ¡Clara, ayúdame! Aquel grito, desgarrado y angustiante, hizo que el corazón de Clara se detuviera. Pero no fue solo eso. En un instante surrealista, el cielo oscuro se iluminó una vez más, iluminando la escena con un resplandor cegador. Clara sintió que el tiempo se detenía. Todo se volvió borroso. Y en ese instante de claridad, una figura apareció a la vista. Una mujer, alta y de cabello oscuro, emergió entre la multitud. Clara la reconoció. Era su madre. Pero algo estaba mal. Su mirada era fría como el hielo. Caminaba con determinación, como si cada paso que diera fuera un avance hacia un destino aterrador. ¿Qué estás haciendo aquí, mamá?, Clara preguntó, el miedo retumbando en su voz. Pero su madre no respondió. Era como si estuviera bajo un hechizo. Las palabras apenas alcanzaban a salir de sus labios cuando el reloj comenzó a vibrar violentamente en su mano. «¡Clara, no te acerques!», gritó Felipe, pero era demasiado tarde. La mujer se detuvo frente a Clara, y en sus ojos, Clara vio algo que nunca había visto. No era el amor que había conocido. Era un vacío, un abismo que la paralizó. «Todo lo que has vivido ha sido una mentira», dijo la mujer, su voz resonante como un trueno. «El reloj, él lo sabe todo». La multitud, ahora compuesta de murmullos y miradas incrédulas, no podía apartar sus ojos de la escena. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El joven en el suelo, cada vez más débil, miró a Clara y luego a su madre. «Ella te ha estado ocultando la verdad toda tu vida. La verdad sobre nosotros». La voz del chico se desvanecía, pero cada palabra se sentía como un cuchillo, desgarrando su corazón. ¿Qué significa eso? Clara apenas podía formar las palabras, pero la realidad que se desplegaba ante ella era aterradora. «¿Por qué no me lo dijiste?». La traición y la confusión se mezclaban en su interior. La mujer, antes tan poderosa en su mirada, ahora parecía vulnerable. «Porque no estaba lista para enfrentarla, porque creí que podía protegerte». Pero sus palabras no bastaban. Clara sintió que una montaña de odio y amor colisionaban dentro de ella. «Deja de jugar con nuestras vidas», gritó Clara, la ira brotando como un volcán. El extraño observaba con una intención malévola. «Urge mucho a saber qué rumbo tomaría todo ahora». La multitud comenzó a murmurar. Palabras de confusión se esparcieron. «Esto no puede ser real». Entonces, en medio de todo, un retumbar ensordecedor comenzó a resonar en el aire. Era como si la realidad misma estuviera desgarrándose a su alrededor. De repente, una sombra oscura emergió del reloj que Clara sostenía. Un pliegue de oscuridad que se agrandaba, susurrando secretos oscuros y risas perturbadoras. «¡Detente!», gritó Clara. Pero el reloj estalló en una lluvia de fragmentos brillantes, como estrellas caídas, y con ello, un grito resonó, un grito que no solo era del joven, sino de todos los que estaban allí. Al instante, un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Cada rostro palideció al darse cuenta de que el tiempo, la verdad y la realidad misma
Estaban a punto de colapsar. Todo estaba destinado a ocurrir, murmuró el extraño con una sonrisa siniestra, mientras los fragmentos del reloj comenzaban a girar en un torbellino de luz y oscuridad. Clara sintió que el suelo temblaba, y entonces todo se apagó. Un instante de negro absoluto, seguido por una visión confusa de caras conocidas. ¿Dónde estaban? ¿Qué significaba todo esto? El tiempo había cambiado, y con él la vida de Clara jamás volvería a ser la misma. De repente, liberado un torbellino de confusión, las luces brillantes se desvanecieron, y el caos del momento se transformó en un silencio inquietante. Ella, con las manos temblorosas, aún sostenía los restos del reloj, un eco de lo que había sido su vida, mientras el horror llenaba la plaza. La multitud, paralizada, observaba con miradas incrédulas. El tiempo parecía haberse detenido. Las palabras intactas de su madre resonaban en su mente. Todo ha sido una mentira. Su corazón se cerró como un puño, pero antes que el miedo pudiera engullirla por completo, la figura del chico se alzó nuevamente, todavía convulsionando, pero en un instante su mirada de agonía se transformó en algo intenso, casi furioso. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. Clara gritó, y su voz sonó como un trueno en medio de la calma. «Escucha, él no es quien crees que es». Las palabras del joven, cargadas de urgencia, llenaron el espacio entre ellos. Clara, confundida, miró a su madre, buscando respuestas en su expresión. Pero lo único que hubo fue una desconexión. De repente, la mujer dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por una revelación terrible. «¿Qué?», exclamó Felipe, que se había acercado más, su rostro pálido reflejando un miedo genuino. La multitud comenzaba a murmurar nuevamente, susurros de incredulidad flotando en el aire. «¿De qué hablas?». Con un impulso de desesperación, el joven encontró su voz entre las convulsiones. «Ella sabe, ella lo sabe todo». La multitud se quedó en shock. Las expresiones se multiplicaron en un caos de emociones. Murmullos de inquietud, chispas de horror. ¿Qué está ocurriendo? Clara sintió que su estómago se encogía, pero una chispa de rabia también brotó. Y entonces, con un grito ensordecedor, el extraño volvió a aparecer. Estaba a escasos pasos de Clara, proveniente de la nada, con su sonrisa torcida, iluminada por los reflectores de la confusión. En su mano sostenía algo, un pequeño objeto brillante que pareció atraer la atención de todos. «La verdad es un regalo», murmuró con voz sibilante, y con un solo movimiento lanzó el objeto hacia el joven en el suelo. El impacto fue instantáneo. Un destello brillante llenó el aire como un relámpago, y en ese preciso instante el chico dejó de temblar. Clara quedó helada. La luz se fue apagando poco a poco, revelando una escena imposible. El joven volteó su rostro, ahora sereno. Era su hermano perdido. Pero no solo eso. Ahora parecía mayor, más sabio, como si el tiempo no hubiera pasado por él, mientras su cuerpo caído se desvanecía en una vaporosa neblina. «¿Cómo es posible?», gritó Clara. El choque la atravesó como un golpe. «No puede ser». La multitud se ahogaba en incredulidad, rostros pálidos y bocas abiertas. La sensación de una verdad perturbadora se hacía evidente. El extraño sonrió, como si todo hubiera salido exactamente. «De acuerdo a su plan, ¿sabías que tu hermano ha estado atrapado en un ciclo eterno? Cada traición, cada lágrima, todo lleva a este momento. Pero nada puede cambiar lo que ya está establecido», dijo en un susurro. La confusión se transformó en terror cuando una figura emergió detrás de Clara. Era otra mujer, esta vez de cabello rizado y rostro cálido, pero algo en su mirada parecía postrado por el dolor. «Entonces, ¿quién eres tú realmente?», preguntó el chico.
su voz resonando en la oscuridad. Clara se sintió abrumada. Temía acercarse a la verdad, pero no podía dar marcha atrás. Todo lo que había creído de su vida, de su familia, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Ella se volvió hacia su madre, buscando dolorosamente respuestas. Pero en ese instante, la mujer miró hacia el cielo, como si estuviera rezando, y murmulló: «Nunca quise que tuvieses que saberlo». Fue un giro brutal, como un vendaval que arrasaba todo a su paso. «¿Qué?», gritó Clara. «¿Qué has ocultado?». La multitud estaba al borde, cautiva por la tormenta de revelaciones. Y así, el velo de mentiras se desgarró, y Clara comprendió que el tiempo no solo había jugado con su historia, sino que ella misma era parte de una tragedia ancestral que amenazaba con devorarla. En un instante, todo cambió. La figura del hermano perdido se desvanecía lentamente, mientras el extraño se retiraba, dejando tras de sí un eco de risas y preguntas sin respuesta. Clara se sentó, el mundo girando a su alrededor. Sabía que había develado la punta del iceberg, y lo peor era que, incluso en su dolor, no sabía cómo enfrentar la verdad. ¿Qué pasaría si todo en su vida fuera solo un elaborado engaño? La pregunta flotaba en el aire, esperando su respuesta. Clara estaba atrapada en su confusión, y el aire pesado a su alrededor se tornó insoportable. La multitud seguía atenta, todos con los ojos fijos en la montaña de revelaciones que se desplomaba sobre ella. La imagen de su hermano desvaneciéndose seguía en su mente, pero había una verdad oscura que aún no había sido revelada. Las manos de su madre temblaban mientras el extraño sonreía, sus ojos centelleando con algo que se asemejaba a la malicia. «No puedo seguir escondiéndolo más», dijo la mujer con voz temblorosa. «Clara, hay algo que debes saber sobre tu hermano y sobre ti misma». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó. El nudo en su garganta se volvió insoportable. El murmullo de la multitud creció, las miradas compartidas llenas de preguntas. «El joven no es solo tu hermano perdido, es parte de un ritual antiguo, un sacrificio». La voz de su madre se volvió aguda, llena de desesperación. «Tú, Clara, tienes algo que los une, algo mucho más profundo que él. Lazo familiar. Podrías haber sido la salvación o su perdición». Los murmullos volvían a crecer, resonando como un eco de horror. La confusión se convirtió en temor. El terror era palpable. «¿Qué sacrificio?». Clara no podía terminar la frase. Un grito desgarrador llenó el aire. La multitud giró, ojos abiertos en desespero, mientras una sombra se cernía sobre ellos. Una figura resplandeciente emergió del vacío, una presencia oscura como una tormenta. El extraño había regresado, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una figura aún más aterradora, un ser que parecía una distorsión de la realidad, con múltiples ojos que brillaban como estrellas moribundas. «Vine a reclamar lo que es mío», dijo el extraño, su voz resonando como el crujido de un trueno. La plaza se llenó de un temor tan intenso que apenas podía respirarse. Clara sintió cómo el corazón se le salía del pecho. «¿Qué has hecho?», gritó su madre, aterrorizada. Pero fue demasiado tarde. La figura comenzó a girar, creando un remolino que absorbía todo a su paso. Clara intentó aferrarse a algo, pero la fuerza la empujaba hacia atrás. Todo a su alrededor se volvió un caos de imágenes y sonidos. La multitud gritaba. Algunos caían al suelo, mientras los otros corrían buscando refugio. «Este es el momento que he estado esperando», dijo el extraño, su risa resonando en el aire. «La verdad siempre se manifiesta, Clara. No puedes huir de lo que eres.
No puedes escapar de la conexión que tienes con tu hermano. Clara se sintió atrapada. ¡No! ¡Esto no puede ser realidad!, gritó. Pero sus palabras se perdieron en el caos. La figura distorsionada se acercó a ella, y por un momento sus ojos permeados reflejaron su propia imagen. Era como verse a sí misma, y sin embargo era algo más, algo aterrador. ¿Ves lo que te has convertido? La energía olvidada que llevas dentro. Siempre ha estado a la espera de despertar, dijo la figura con una voz profunda que resonaba en su interior. Clara sintió el suelo ceder con cada palabra, como si toda su historia colapsara. Su madre la miraba, y sus ojos estaban llenos de dolor y traición. Clara, no puedes. Pero ya no había vuelta atrás. La luz del reloj destelló una vez más, y en medio del caos, una nueva revelación surgió. La conexión que Clara y su hermano compartían no era solo la de la sangre, sino que se había formado un vínculo más oscuro, un pacto sellado antes de su nacimiento. Todo lo que había imaginado sobre su vida estaba a punto de desvanecerse. El pánico la envolvía. Su mente giraba en torno a la verdad que ahora se les mostraba. ¿Podía este ser reclamar algo que nunca le perteneció? ¿Y qué significaba esto para ella? Una corriente de desolación recorrió su cuerpo. ¡Detente!, gritó Clara, mientras el torbellino comenzaba a absorberlo todo. Sus manos temblorosas extendidas hacia su madre, hacia su hermano, en busca de respuestas. Pero ahora, entre sus lazos de amor, había un abismo oscuro que amenazaba con separarles para siempre. Un último grito resonó en el aire, cuando el remolino de oscuridad se apoderó de la plaza, dejando solo un eco de incertidumbre. Clara ya no sabía ni quién era ni de dónde venía. Solo sabía que la verdad era un monstruo que ahora buscaba devorarla. Y lo peor era que la tenía justo frente a ella. ¿Qué haría con eso? Clara se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla. El caos a su alrededor crecía cada vez más. La oscuridad devoraba la plaza, y en medio del horror, la figura del extraño se alzaba con un poder aparentemente infinito. Ella, con el corazón latiendo desbocado, observaba cómo el joven en el suelo miraba al extraño con ojos llenos de terror, una mezcla de desesperación y comprensión que empezaba a inquietar a la multitud. ¡Clara! El grito de su hermano resonó una vez más en el aire, y al escuchar su nombre, un escalofrío recorrió su columna. La conexión que sus ojos parecían compartir era casi palpable. Pero antes de que pudiera pensar en algo, el extraño levantó la mano y comenzó a murmurar palabras antiguas, un susurro que se mezclaba con el viento. «¿Qué estás haciendo?», le gritó Clara. Pero él la ignoró, su mirada fija en el reloj fragmentado. Un destello brilló en su mano, como si estuviera absorbiendo la luz. La multitud contuvo la respiración. El silencio era ensordecedor y la tensión se hacía cada vez más densa. Y de repente, ¡boom!, una explosión de energía estalló del reloj, como si estuviera liberando una tormenta. Clara sintió cómo el aire estallaba, una onda expansiva empujándola hacia atrás. El suelo tembló bajo sus pies y la oscuridad se volvió aún más intensa. A su alrededor, las sombras empezaron a cobrar forma. Cada figura del pasado y del presente se amalgamaba en una danza macabra. «¡Clara! ¡Corre!». La advertencia de Felipe llegó como una ráfaga de lucidez en medio del caos, pero algo detuvo sus pies, un impulso más fuerte que su propio miedo. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Una enorme luz blanca brilló en el centro de la plaza, como un faro en la noche, y en medio de esa luz, Clara vio a su padre, un hombre que había creído perdido para siempre. Él estaba allí, con una expresión de desesperación y amor.
Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. «¡Papá!», exclamó Clara, llenándose de una emoción que nunca había sentido. Todo lo que había vivido le empezó a chisporrotear en la mente. Pero el tiempo que pasaron conectados fue interrumpido por el extraño. «Él no te pertenece», dijo con un tono gélido que heló el alma de Clara. La figura del hombre se retorció, perdió su enfoque, y con eso se desvaneció en la luz. «Es hora de recordar la verdad, Clara». Con un gesto de su mano, el extraño hizo que la luz se expandiera, mostrando escenas de una vida que Clara no había conocido. Su familia, abrazos cálidos, risas, pero todo se tornó oscuro otra vez. En una explosión de memoria y dolor, se reveló la verdad más devastadora. Su padre no murió. Había hecho un pacto oscuro, uno que uniría a su familia a fuerzas que jamás deberían ser invocadas. Y su hermano era el sacrificio para mantenerlo a salvo. Un eco de horror recorrió su cuerpo. «¡No! ¡No puede ser verdad!», Clara gritó, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor, como si un gigante comenzara a chocar contra los cimientos de su vida. La multitud, que antes estaba paralizada, ahora murmuraba en un ataque de miedo e incredulidad. «¿Es posible? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?». Todo era una trampa. La confusión reinó mientras el tiempo se estiraba y encogía, y de alguna manera Clara sabía que tenía que elegir. El reloj en su mano se convirtió en un símbolo de poder y traición. En ese instante, la figura del extraño se acercó, su sonrisa torcida iluminando su rostro de una manera perturbadora. «¿Estás lista para tomar el control de tu destino, Clara?». Y mientras la oscuridad giraba a su alrededor, ella sintió la presión en su pecho crecer. La verdad, el dolor, el amor, todas esas emociones cayeron sobre ella como una tormenta. Sin querer, se encontró deseando que todo terminara, que el reloj jamás hubiera existido. Pero eso no sería el final. Clara comprendió que este era solo el principio. Mientras se enfrentaba a la revelación de quién era realmente, el miedo ya no era una opción. Algo dentro de ella se encendió, una chispa de determinación que le dijo que debía hacer algo, que debía luchar. En ese instante crucial, la plaza estalló con un brillo intenso, y todos se encontraron atrapados en los ecos del pasado. Clara miró a su madre, a su hermano, y en ese momento la verdad se adhirió a su piel, dándole el poder de decidir el desenlace de su historia. Pero, ¿cómo y a qué precio? La respuesta estaba más allá de su entendimiento. Y al hacer esa elección, estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Clara miró a su madre. Cada palabra que había escuchado se convertía en peso en su pecho. La verdad estaba expuesta, y con ella un torrente de emociones desbordaba su ser. «No puedo creerlo». Su voz quebrada resonó en el silencio. La multitud contenía la respiración, sus rostros reflejando una mezcla de horror y sorpresa. El extraño sonreía, como si disfrutara del caos que había desatado. El chico en el suelo se esforzó por levantarse. «Clara, escúchame». Su voz temblaba, pero su mirada era intensa. «Esto no es solo sobre nosotros, es sobre lo que tú eres, lo que llevas dentro». Las palabras ardían en el aire, mientras el tiempo parecía detenerse. Clara sintió un nudo en la garganta. «Eso no te da derecho a jugar con nuestras vidas», gritó su madre, su desesperación trazando líneas en su rostro. Clara se dio cuenta de que aunque la oscuridad estaba arrasando todo, había una chispa de resistencia que crecía en ella, un deseo de romper con el ciclo de dolor y engaño. Como un relámpago, una idea brilló en su mente. El reloj fragmentado seguía temblando en el suelo. Se agachó, recogiendo los pedazos, sintiendo cómo la energía vibrante regresaba a ella. «Voy a terminar con esto». El extraño retrocedió un paso, sus ojos se entrecerraron. «No sabes lo que estás haciendo».
Esa elección tiene un precio. Pero Clara ya no tenía miedo. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, la había llevado hasta aquí. Sabía que era hora de enfrentarse a la verdad. Sin dudar, levantó los fragmentos del reloj al aire. El pasado no tiene que dictar mi futuro. La luz que emanaba de las piezas comenzó a crecer, iluminando todo a su alrededor. La plaza, una vez oscura, se llenó de resplandores que comenzaron a repeler la sombra. La multitud miraba boquiabierta. Los rostros, antes cubiertos de miedo, comenzaban a reflejar esperanza. Clara sintió que una fuerza poderosa surgía de su interior. Este es nuestro momento. No seremos más víctimas de esta oscuridad. Entonces el chico, su hermano, se unió a ella. Yo estoy contigo. Su voz resonó con fuerza, y junto a él, Clara sintió que todo el peso del pasado se desvanecía. Los fragmentos del reloj giraron en el aire, formando un torbellino de luz que abrumaba a la figura del extraño. «No», gritó el extraño, pero su voz se desvanecía mientras la luz se intensificaba. La plaza estalló en un brillo cegador, envolviendo a todos en un abrazo luminoso. Clara se sintió ligera, como si el dolor, el miedo, todo lo que la había atormentado se disolviera. Respiró hondo y en ese instante un profundo silencio le envolvió. Al abrir los ojos, la oscuridad había desaparecido. Clara las miradas de su madre y el chico, que ahora sonreían, libres de las sombras que los habían atormentado. La multitud comenzó a aplaudir. Un sentimiento de liberación y nueva esperanza brotaba en el ambiente. «Todo va a estar bien», dijo Clara, sintiendo la calidez del amor familiar. Llenarla. Tenía en sus manos el poder de comenzar de nuevo, de construir un futuro que trascendiera lo vivido. Con el tiempo, la plaza se llenó de risas, de historias que se entretejían, de un nuevo comienzo. Mientras Clara miraba a su alrededor, supo que aunque el pasado podría seguirle, tenía el valor de forjar su destino. Y en ese instante, comprendió que la luz siempre encuentra su camino a través de la oscuridad. Pero no todo estaba resuelto. Aunque la sombra se había disipado, un susurro en el viento le decía que otros secretos podrían acechar en el horizonte. Y así, con un nuevo propósito, Clara se giró y miró a su madre. ¿Cuál es la siguiente historia que debemos enfrentar? La multitud empezó a dispersarse, pero la conexión se había hecho más fuerte. En el eco de su pregunta se sentía la promesa de una nueva aventura, una historia que apenas comenzaba. Ahora, esto es donde tú entras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos brillar. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad increíble.